Hey Nivin, me da mucho gusto verte por aquí. Yo soy Axel Romero y bienvenido a este video de tipo Tips and Tricks, que ya sabes que es un formato un poco más avanzado. Si tú eres nuevo y estás iniciando en las aplicaciones no code, aquí te dejo una playlist completamente desde cero. Ahí vas a poder ir avanzando poco a poco. Pero ya estás aquí, disfruta este video, pues te voy a enseñar. Y seguramente si le diste clic es porque te interesa ver una segunda opción de cómo imprimir un ticket. Regularmente AppSheet es muy bueno, pero pues como toda herramienta va a ir mejorando poco a poco, y su fuerte no son los PDFs o la generación de tickets o reportes, pero aquí te voy a presentar una segunda opción donde vamos a utilizar HTML, vamos a utilizar ChatGPT y también AppScript, que es una tecnología de Google que está en la nube. Bueno, ¿por qué surge todo esto? Y quiero compartirlo con ustedes, y me gusta contarles historias porque justamente que el contenido que va surgiendo aquí en Mundo Binario es porque alguien me lo pidió, porque a mí me surgió la duda o a ti te surgió la duda. En este caso fue a mi cliente, y es que tengo 2 años con un cliente aquí en México que se dedica a la venta de lotes, que es por parte, lotes a un terreno, una superficie, donde compra y va dando pagos mensuales, semanales, dependiendo cómo haya sido el acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cliente va a la sucursal, porque aquí en México hay bastantes, entonces va a la sucursal, dice, ok, vengo a pagar mi lote en esta localización, y entonces da un abono de 500 pesos mexicanos, 1000 pesos mexicanos, de acuerdo, ¿no? A cómo haya sido este acuerdo que te mencionaba. Pero surge que todo el proceso es muy rápido, pero a la hora de imprimir el ticket como comprobante de que mi cliente recibió el dinero en alguna de sus sucursales, pues bueno, el proceso a veces tardaba hasta 1 minuto en la impresión de un ticket. Entonces la fila, ya te imaginarás. Entonces, si tú tienes una aplicación donde haces un punto de venta o haces este tipo de comercialización de servicios o de materiales, bueno, pues 1 minuto para mí era demasiado. Estuvimos buscando opciones hasta que encontramos esta que te voy a compartir. Ahora pasamos en el rango de 30 segundos a 1 minuto. Ahora lo imprime, estoy exagerando y estoy siendo muy positivo, hasta 3 segundos, pero es la verdad. Hicimos la prueba con sus 20 sucursales aprox y no hay ningún tema, así que te voy a enseñar esto. Obviamente este video va a ser muy diferente porque me da mucha emoción contarte, y recuerda que yo soy muy transparente contigo porque gracias a ti crecido esta comunidad. Y bueno, quiero compartirte que en este video va a ser muy diferente porque van a estar 3 personas conectadas, probablemente 4, que es el team de Mundo Binario. Vamos a crear una sesión y a la par que yo les estoy enseñando a ellos, te estoy enseñando a ti. ¿Por qué? Porque obviamente quiero que aprenda mi equipo y también quiero que aprendas tú, porque gracias a ti ha crecido Mundo Binario, y no me resta más que ser muy transparente, compartirte este tipo de conocimientos a ti, porque de nada sirve quedarme yo con el conocimiento. Así como yo tengo mis clientes, tengo mis asociaciones, tengo mis colaboraciones, seguramente tú allá en tu país también quieras aprovechar esta herramienta. Si también en algo estoy erróneo de lo que vaya a explicar, dime en los comentarios: oye Axel, aquí te confundiste o pudiste utilizar esta herramienta. Pues estamos creciendo. También de pronto el equipo puede abrir el micrófono. Ellos son Anuar, Alejandro, Cristian y también Mario, que es ahorita las personas que integramos a Mundo Binario. Y aunque solo me ves ahora a mí aquí en pantalla, próximamente o muy probablemente también en un futuro muy cercano los puedas ver a ellos. Pero bueno, vayamos a hacer este video, que seguramente va a ser un poquito extenso, pero recuerda que me gusta ir paso a paso. Aquí te dejo mis redes sociales, por allá estoy subiendo historias, TikToks, hacks o tips y más del día a día. Ahí está Instagram, TikTok y bueno, pues ya sabes, aquí en Mundo Binario. Me gustaría crecer muchísimo más la red de Instagram, pues allá también estoy compartiendo un poco de fórmulas, contenido, que gracias a Jacome, que es el quien nos ayuda a compartir todo este contenido. Bueno, también me gustaría que me regalaras un like, eso me hace muy feliz, me motiva y posiciona mucho mejor este video. También me gustaría que te suscribieras, así no vas a perder nada de lo que estoy subiendo aquí en Mundo Binario. También cuando estemos aquí en la computadora, estemos con el equipo de Mundo Binario, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Acompáñame, vamos a verlo. Hola, pues como les dije en el intro, aquí está el equipo de Mundo Binario. Me complace
que estén conectados, que se dieran este tiempo, y a ustedes que están allá viéndonos desde su casa, pues quisiera presentarles a Alejandro Medina, a Mario Galindo y a Anuar Rendón. Entonces ellos son parte de Mundo Binario y también están compartiendo tips, hacks y están participando en proyectos. Ahora mismo en esta sesión les vamos a enseñar cómo es que vamos a imprimir un ticket utilizando HTML y AppScript. Entonces, equipo, no sé si quieran introducirse, presentarse aquí a la comunidad. Si quieres empezamos contigo, Medina, y me complace que estés en esta sesión. Hola, muchas gracias. Hola, soy Alejandro Medina y la verdad es que me siento muy contento de pertenecer a Mundo Binario, en este gran equipo. Saludos a todos. Muchas gracias, Medina. Él está desde Chihuahua, México, entonces un abrazo hasta allá, hasta el norte del país. También está conectado aquí Mario Galindo, y me complace también muchísimo el que sea parte de este maravilloso team. Entonces, Mario, si quieres abrir tu micrófono, te escuchamos. Bueno, soy Mario Galindo, apenas llevo poco en este equipo, pero pues me siento muy feliz de poder formar parte y me está gustando bastante. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Mario se encuentra aquí en la ciudad de Puebla, donde igual grabo todos los videos. Puebla, México, está a 2-3 horas de la Ciudad de México para los que nos ven desde otros países. Y también me complace introducir a Anuar. Él ya lleva un poco más de tiempo en Mundo Binario y está en proyectos magníficos. Entonces, Anuar, si gustas introducirte y presentarte a la comunidad. Bueno, ¿cómo está la comunidad? Me presento, soy Anuar Aburto. Llevo, como dice Axel, un tiempo aquí trabajando en Mundo Binario y me complace decir que me siento muy satisfecho con lo que hemos logrado y esperamos todos poder ayudarlos en sus dudas diarias y todo lo que podamos aportar a la comunidad. Mucho gusto. Gracias, Anuar, gracias a Medina y gracias, Mario. Y efectivamente, como lo dice Anuar, detrás de cada comentario que haces tú, detrás de cada like que nos das, no solo se lo estás dando a Mundo Binario, sino a todo el equipo que conformamos. No nada más yo respondo las dudas, sino que también ellos me ayudan a partir de que Jaco me lanza una duda. Oye, binario preguntó esto, ¿es posible? Como por ahí Alejandro hasta nos hizo la prueba de un escáner porque un binario tenía una duda y la resolvimos. Entonces todo el contenido que estamos subiendo en esta plataforma es justamente, lo pasamos con una validación donde vamos a generar el contenido a través de preparando temas que te puedan interesar. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, ya que estamos aquí en la computadora con todo el equipo de Mundo Binario, regularmente lo que en otros videos yo les mostraba es que vamos a hacer un ingreso de una factura y esto le va a servir bastante a las personas que ven cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Sabemos que pues, las facturas es un documento vital, al menos aquí en México, para comprobar que se ha comprado algo. Por ejemplo, tenemos un catálogo de proveedores, supongamos que le compramos a Grupo PepsiCo y entonces la factura que nos está dando es la factura AB 2024. La numeración aquí puede cambiar dependiendo del proveedor. Recuerden que cada proveedor tiene su nomenclatura y su folio de facturación. La fecha en que se facturó el documento, que es decir, la factura que nos está emitiendo el proveedor, yo voy a subir un PDF, y los días de crédito que tiene ese proveedor. Aquí en México es muy común usar 7 días, 15, 30 o 45. Eso se refiere a que si yo la estoy emitiendo el 1 de octubre, por lo tanto, si le doy 15 días de crédito, mi pago deberá ser el 16 de agosto. ¿Ok? ¿Por cuánto? Pues esta factura vamos a ponerle que fue de 5,000 pesos. Y vamos a ponerle prueba. Si yo le pongo aquí que es a 30 días, miren cómo se cambia esta fecha. Porque simplemente es sumar los días a la fecha que yo estoy emitiendo esa factura. Le voy a dejar 15. Le voy a dar save. En este momento emitimos, o bueno, ingresamos una factura de Grupo PepsiCo y fue la AB 2024. Si yo le doy clic, yo tengo la opción de imprimir en AppSheet. Para eso, y no entrar en complicaciones, voy a entrar a Google Drive. Aquí en las opciones voy a ir a Drive, voy a ir a mi unidad y voy a ir a buscar mi carpeta. La carpeta que ustedes siempre van a ir a buscar es AppSheet
Data. Vamos a ir, obviamente tengo muchos proyectos, en tu caso debería haber solo algunos, y el proyecto se llama SAF, ¿ok? Sistema de Administración Financiera, yo así le coloqué. Y en facturas es donde vamos a guardar este PDF que se va a generar a partir de un bot, que aquí está apareciendo en la parte izquierda de tu pantalla, como es que la vas a visualizar, ¿vale? Que es prácticamente con un bot, que yo ya te lo he mostrado en 2-3 videos, que a partir de una actualización, ok, cuando detecte que la factura PDF es diferente a la factura PDF, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿para qué ocupamos el this before y el this after? Vamos para eso a abrir la definición de la tabla, vamos a darle view source, ahorita está en una Google Sheet, y donde se almacena toda esa información es en facturas. Aquí está la que acabamos de ingresar juntos, que es la AB224. Yo regularmente lo que yo hago, y es como un hack, seguramente tú puedes tener alguno, es este de factura PDF, que es un conteo. Simplemente cuando yo le doy clic a este botón, lo que va a hacer es decir, nada más 1 es igual a 1. Si yo le voy a dar clic nuevamente en imprimir AppSheet, va a decir 1 más 1, 2. Es como un conteo de cuántas veces he impreso un documento. ¿Por qué ocupo eso? Yo ocupo la columna factura PDF, y si me voy a Behavior, de hecho voy a utilizar voy a darle el switch al editor, que seguramente estás muy acostumbrado ya a esto. El otro es el Legacy, entonces vamos a utilizar la nueva versión. Y entonces vamos a darle clic en donde dice facturas, y yo tengo una acción que se llama imprimir AppSheet, y es lo que te estaba contando. Factura PDF, le digo lo que tenga factura PDF más 1. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el bot? El bot, recuerden que son acciones que regularmente siempre, imagínenselo como un policía en algún centro comercial que está viendo qué hace, quién entra, quién sale. Entonces, este bot va a decir, ok, ¿hay una actualización? Sí, sí hubo una actualización. Y entonces comparo el valor que tenías antes, en este caso, dice, tenías antes nada. ¿Y cuál es el valor nuevo? Veámoslo como valor viejo, valor nuevo. Y va a decir, si esto es diferente a esto, si se cumple, como si se cumple, lo que vas a hacer es generar un archivo de tipo PDF, no vamos a verlo ahorita porque no es el caso. Se genera un template, se va a ver en facturas, y el nombre se va a llamar Factura ID. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren, voy a regresar al simulador y le voy a dar imprimir AppSheet. Voy a ir aquí y miren que ya se colocó 1. Aquí está apareciendo el 1. Y miren cuánto tarda. Tardó como unos 6 segundos en lo que les estuve explicando, y fui a la hoja y ya generó este PDF. Ok, le voy a dar clic aquí y ya dice, pues obviamente el nombre de la razón social, datos fiscales, y dice, este es un comprobante de recepción de factura. Tú lo podrías hacer con un ticket para comprobar algo que tú recibiste. La fecha de impresión, que es a la fecha de que estamos grabando este video, son las 19 horas, y justamente aquí viene AB, la fecha de la factura, Grupo PepsiCo. Aquí está tomando el monto como de manera como en este proyecto lo generé en euros, de pronto no como que no actualizado, pero ahorita vamos a corregirlo. Y por eso es que el signo de pesos está como al revés. Los días de crédito, prueba, el pago, nombre y firma, y todo esto yo lo hice a través de un template, simplemente para hacerlo muy rápido. Miren, voy a darle clic aquí y voy a copiar este ID, porque este es el ID el bueno. Si yo le doy aquí Create, nuevamente está generando el template. Ese template, cuando termine de crear, le voy a dar View, y eso es lo que genera. Miren, ahí está. ¿Lo ven? Este es el formato. Obviamente yo ya aquí lo que yo hice es configurar la página, le di 0.2, miren, 0.2, como alinear todos esos detallitos para que ahora se vaya hasta arriba, darle formato, darle color. Yo entiendo que hacerlo desde esta manera es muy práctico. ¿Por qué? Porque yo prácticamente aquí selecciono, miren, esto, y yo podría darle un color muy rápido. Por ejemplo, aquí le podría dar un naranja y ya se aplicó. Y a este podría darle un negrito y podría estar haciendo pruebas, pero la finalidad de este video, voy aquí a reemplazar justamente el ID que copié, miren,
Es como un truco, le voy a dar save, porque este solo lo generé para que veas cómo es que se genera el template. Si yo le doy nuevamente view, previo a este video yo ya lo había arreglado para que saliera el icono de la empresa, bueno, el logotipo, los datos, y aquí pues prácticamente si lo quiero en negritas, le di el formato prácticamente, como el del ticket, como cuando vas a un supermercado y la impresora térmica te da el ticket, ¿no? Bueno, ¿por qué te voy a enseñar esta forma? Y les estoy enseñando al team esta forma, porque un cliente, como te lo dije en la introducción, tardaba hasta como, y digo, cuando el ticket es muy ligero, tarda aproximadamente, y vamos a hacerlo nuevamente, voy a eliminar esto, y vamos a ver cuánto tarda, miren. Voy a generar el PDF de otra factura, por ejemplo, imprimir AppSheet. Vamos a ver cuánto tarda, vamos como 3, 4 segundos, 5. Pero el cliente, entre más información tú metas, ahorita porque son 4 registros, pero cuando yo tengo un cliente, o cuando tenemos un cliente aquí que tiene hasta 25,000 registros, entonces la sucursal, cuando iba alguien a pagar y quería el ticket, tardaba hasta 1 minuto. Entonces dije, no, pues esa no es opción, o sea, el ticket, esta no es opción. El de AppSheet es opción cuando es un reporte que es interno, trabajas para una empresa que pues tienes tiempo para que, ok, te paso el informe ahorita en cuanto se genere, pero cuando tenemos a alguien esperando atrás del mostrador, pues no es muy viable. Entonces, ahora sí, después de esta breve introducción, voy a mostrarles qué es lo que vamos a utilizar. Para eso, vamos a dejar de lado este bot, este lo vamos a dejar ahí, porque es la manera típica de cómo se imprime en AppSheet. Y esta es la acción de la manera típica de cómo se imprime en AppSheet. Ahora vamos a utilizar, en Google vamos a buscar una opción que se llama AppScript, que es como el lenguaje de la nube de Google. Entonces vamos a darle clic aquí, Google AppScript, y le voy a decir Start Scripting. Es prácticamente el lenguaje de programación. Y nos va a mostrar pues también esta interfaz de AppScript. Le vamos a decir que queremos hacer un nuevo proyecto. Yo aquí tengo un proyecto. Recuerden que todos los videos que generamos aquí lo hacemos previamente para que cuando vengamos a transmitir este conocimiento sea pues lo más práctico, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic en nuevo proyecto, ¿ok? Y se nos van a generar 2 como archivos, por así decirlo, o bueno, uno por default, que es el código y su extensión es .gs, ¿ok? Y aquí está la función. Vamos a generar uno nosotros dándole clic aquí en añadir archivo, y mira que nos da la opción de generar otro AppScript, otro HTML. Nosotros estamos interesados en generar un HTML, ¿ok? Y aquí le vamos a decir factura. Si tú vienes más adelante a generar ahora un recibo de pedidos, pues pones pedido.html. Si tú generas otro archivo de recepción de material, recepción-de-material.html, y todos los HTMLs que quieras o todos los códigos que tú requieras, ¿verdad? Bueno, para eso, si tú no conoces de HTML, te estoy dejando en la descripción del video un recurso donde puedes aprender HTML, pero prácticamente es un lenguaje de maquetado. Obviamente, cuando tú vienes aquí y ves una página, por ejemplo, Mundo Binario, que ahorita la voy a desplegar, esto que estás viendo aquí se forma con HTML, que es prácticamente un lenguaje a partir de etiquetas, ¿vale? Entonces, esto es lo que es HTML y vamos a generarlo y vamos a simularlo. Lo que yo te podría decir es que, bueno, si ya tenemos esto previamente, yo lo que hago, voy a quitarme un poquito la tarea de estar escribiendo el title, como toda la opción que nos va a llevar el HTML. Entonces lo que yo hago, le estoy dejando esto así, y voy a utilizar una herramienta que se llama, bueno, creo que ya la trae por default Microsoft, se llama Snipping Tool, o cualquier herramienta de recortes que tengas. Voy a hacer esto, miren, recortar esto, y voy a guardar la imagen, Save As, y le voy a decir aquí en ticket HTML ticket GPT, porque lo vamos a utilizar para GPT. Entonces le voy a dar ticket GPT, entonces le voy a dar guardar, ya se guardó, y entonces voy a ir a la herramienta de ChatGPT, ¿vale? Si no la han utilizado, bueno, es una inteligencia artificial que pues nos va a facilitar el uso de ciertas de actividades, ¿ok? Entonces aquí miren que no sé si estoy en la versión correcta,
Voy a abrir la versión porque antes de grabar este video yo lo había probado y me da la oportunidad de subir una imagen. Vamos a probarlo. Mi explorador favorito es Chrome y miren que aquí con Firefox, aquí me da la opción de subir un archivo. Miren, le voy a dar clic y le voy a decir subir archivo desde una computadora. Voy a ir a mis descargas, que es donde tengo el ticket GPT. Recuerden que le saqué el screenshot. Le voy a dar open y ahí todavía no se manda. Entonces, la potencia del GPT no es que te pueda solucionar las cosas. Para que te solucione las cosas y sobre todo te las solucione bien, la clave está en el prompt, es decir, saber preguntar, saber qué preguntar y cosas por el estilo. Entonces yo voy a decir, ayúdame a generar este ticket con HTML. Le pondría también respetar tamaño, formatos, negritas y todo lo que contenga la imagen. Le voy a dar enter. Obviamente puede ser mucho más extenso y siendo muy específico utilizar este color hexadecimal, todo, o sea, escribir todo para que sea mucho más práctico. Le voy a dar ahí, ya está realizando la imagen más el texto que le di y bueno, él va a hacer, si tú no eres experto en HTML, él lo va a hacer por ti. Entonces voy a esperar a que termine. Si tú de pronto ya tienes más profundidad en lenguajes de programación o de HTML, esto lo puedes editar, te lo puedes saltar y obviamente vas a poder generar un ticket un poco más producido, con más formato, imágenes, lo que quieras, ¿vale? Listo, ahí ya está el código. Simplemente le vas a dar copiar code. Entonces vamos a venir aquí a donde estábamos en la herramienta y hay una página que se llama W3 Schools. Voy a darle clic y es prácticamente para probar HTML. No necesitas guardarlo ni nada porque vamos a estar a prueba y error. Entonces todo esto es lo que te decía que es HTML y cuando tú vas a probarlo simplemente le vas a dar run. Si ahora yo quiero que aquí diga de mundo binario team y le doy run, miren cómo cambia. Ahorita no tiene tanto sentido, es algo muy básico. Voy a pegar lo que me dio GPT y le voy a dar run. Y se parece mucho al ticket, ¿no? Al ticket que tengo. Obviamente es lo que les digo, vamos a ir haciendo adecuaciones. Por ejemplo, aquí el logotipo que vaya hacia la izquierda, hacia la derecha. Y eso, pues obviamente no terminaría de explicártelo si profundizo ahorita en este momento. Obviamente yo ya adelanté y traté de dejar el ticket casi igualito. Estoy copiando y pegando el código que yo hice previo con el equipo de mundo binario y le voy a pegar aquí. Esto te lo estoy dejando en los recursos, también lo vas a poder encontrar en la descripción del video. Se parece, ¿no? O sea, traté de hacerlo lo más similar. De hecho, lo vamos a comparar, miren. Vamos a darle clic ahí y vamos a hacer esto, miren, para que veamos si es muy parecido. Por aquí tengo el W. Ok, aquí está el ticket y el otro ticket. Entonces, miren, traté de dejar esto. Está muy similar, ¿no? De hecho, hasta incluso aquí yo corregí el signo de pesos, ¿no? Entonces, realmente, si lo imprimimos en una térmica, el cliente o nuestro usuario final no va a saber si fue con HTML o si fue con AppSheet, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos el HTML. Entonces, prácticamente lo que voy a hacer es copiarlo. Miren, estoy copiando todo esto. Todo lo que ustedes ya cuando hagan prueba y error van a copiarlo y lo van a pegar. Recuerdan de nuestro proyecto que se llama, bueno, le vamos a poner aquí MB ticket, ¿vale? Vamos a dejarle hacia el proyecto y en la que dice factura, reemplazo todo esto, lo pego y lo guardo. Ok, ahí ya tengo mi HTML. Bien, voy a ocupar el código. El código también te lo estoy dejando en la descripción del video. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, en la descripción del video hay veces que muchas veces se confunden. Es una liga a GitHub, que es un repositorio. Simplemente le das clic y te va a llevar al archivo. Entonces, si tienes dudas, ahí escríbeme en los comentarios y nosotros te vamos a ayudar. Vamos a pegar y este código es el que vamos a ocupar. Es una función. Si tú no eres experto en programación, simplemente copia y pega y conforme tú vayas haciendo cambios más adelante,
vas a poder interpretarlo. Entonces, si de primera instancia no lo entiendes, no te compliques, velo haciendo poco a poco y ve paso a paso, así como lo estamos viendo en el video. Vamos a hacer HTML template y aquí utilizamos HTML service.create. Es más, ni yo me aprendería las instrucciones. Obviamente con el tiempo, con más frecuencia lo hagas, pues ya es más práctico. ¿Y qué template es el que va a utilizar? Aquí no es ticket 1.0, sino el que generamos, que se llama factura. No es necesario ponerle HTML, simplemente ya vas a ver que va a tener que utilizar el template de factura. Ok. Pero para que sea dinámico, miren, le voy a dar incluso guardar, miren, le voy a dar guardar, le voy a dar clic aquí. Ahorita no te fijes en nada de esto, le voy a dar clic aquí en implementar y le voy a dar implementaciones de prueba. Vamos a darle de pruebas porque obviamente todavía vamos a lanzarlo, ¿verdad? Vamos a darle clic aquí y le vamos a decir que es en el engrane aplicación web. Aplicación web o API, no, es aplicación web. Vamos a darle web, le vamos a dar hecho y nuevamente implementación de pruebas. Ahí se está generando. Ok, a ver, es API. Ok, es este ID. Vamos a dar copy y vamos a pegarlo aquí. De pronto me salía otra opción. A ver, vamos a ver si es que aquí me salía ejecutable API. A ver, hecho. No, le voy a dar nueva implementación. Vamos a ver si con este sí funciona. Nueva implementación, aplicación web, y le vamos a poner un nombre. Ok, le vamos a llamar igual factura y le vamos a decir ejecutar como, pues mi cuenta, y le voy a decir que cualquier usuario. Le voy a dar implementar. Vamos a ver si con esto ya me genera la URL que yo necesitaba, que es esta. Ok, le vas a dar a copiar y la vas a pegar en tu browser. Si la pegamos, mira que se genera el ticket. Pero tú dices, ok, pero la información es estática, ¿no? Porque la información, siempre que ejecuto este script, va a decir 100A, la fecha, y yo lo que quiero es ser dinámico. En programación tenemos una cosa que se llama parámetros. El parámetro es información que viaja a través de la URL, lo recibe y con esas variables hace ciertas cosas, que es lo que vamos a hacer. Igual te estoy hablando un poco más técnico porque pues obviamente así lo amerita, pero si no entiendes alguna situación, tú puedes decirme, oye, profundiza más en qué es un parámetro, profundiza más en qué es esta etiqueta, y ahí te vamos a estar ayudando, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo cerramos, ya sabemos que está funcionando, y entonces, miren que vamos a empezar con la fecha de impresión. Ok, la fecha de impresión la vamos a declarar como una variable. Fecha de impresión yo siempre utilizo, o aquí en Mundo Binario también el team ocupa la nomenclatura camello, que no llevamos espacios, simplemente entre mayúsculas, minúsculas. Entonces, fecha, impresión, y le vamos a dar fecha, impresión, y lo vamos a concatenar justamente con esto. Te digo, ahorita no te preocupes tanto por la nomenclatura, ¿ok? Y luego le digo, ok, al template vas a mandarle fecha, impresión, lo que tenga fecha de impresión. Ok, suena un poco complejo porque aquí dices, ok, aquí la estás declarando y aquí la estás enviando. Pero ahora lo interesante es que vamos a ir al HTML. Y en HTML tenemos una cosa que se llaman IDs para identificar, como dentro de este documento, ciertas cosas que digas, ok, voy a identificar dónde está la fecha de impresión o dónde está el número de ticket. Y es como renombrar o como decir, ok, tú te vas a llamar, es como renombrar cosas, ¿no? Por ejemplo, todo esto no te preocupes, nos vamos a ir justamente a donde tú empiezas a ubicar información de tu ticket. Por ejemplo, bueno, aquí miren, yo ya identifiqué Mundo Binario, Tech Content, ok, eso va a ser fijo, nunca va a cambiar, esto tampoco cambia, pero miren, yo aquí ya identifiqué la fecha de impresión. ¿Qué es lo que hago? Como no quiero que sea manual, lo voy a borrar, y entonces después de esto, entre estas que abren y cierran, que es el lenguaje maquetado, le voy a dar ID. Con ID es como bautizar a esa sección. Le voy a dar clic en ID igual y le voy a decir fecha
impresión. Para que no tengas errores, maneja el mismo nombre. La primera con minúscula, que no vaya a llevar espacios, y le pones impresión. Con esto, ¿qué es lo que va a hacer HTML? Dice, ok, tú te llamas fecha impresión, por lo tanto, lo que vas a recibir en fecha impresión, lo vas a reemplazar, y ahora como no vas a reemplazar ese nada por lo que te están enviando aquí. Es un poquito como complicado entenderlo ahí, pero vamos a hacer esto, miren, cambiar nombre, y como ya cambió la versión, le voy a dar 1.0, factura 1.0. Por lo tanto, bueno, y aquí le doy save. Luego en el código le digo factura 1.0. Le voy a dar nuevamente guardar, y para estar haciendo estas pruebas, ahora sí voy a dar implementación de pruebas. Le voy a dar copiar y le voy a dar pegar. Y dices, ok Axel, pero no cambió nada, miren. Ahí ya no veo la impresión ni la hora. Pero ¿qué sucede cuando yo les hablaba de parametrización o parámetros que viajan? Si yo le doy en URLs, es siempre un signo del símbolo de pregunta que cierra, y le voy a decir impresión, o fecha impresión se llamaba, fecha impresión. Y si yo le doy igual, y le voy a dar 01 del 08 del 2024, y voy a singular la hora, son las 15 horas. Le doy enter y mira qué sucede ahora. Debería decir aquí fecha impresión. A ver, le voy a dejar sin las. Debería estar mostrando aquí fecha impresión. Voy a darle 222. Debería estar aquí mostrando la fecha impresión. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Fecha impresión. Ah, ok. Fue un temita mío. Ok, ya le envié los parámetros. Aquí es cuando yo lo envío, pero la otra persona, en este caso el HTML, ¿cómo sabe que va a recibir algo? Porque aquí solo es código HTML. Nos vamos a ir hasta abajo y vamos a antes del body, que es prácticamente donde cierra todo el documento, y en el body también todo esto que estoy escribiendo aquí se los estoy dejando en la descripción del video. Voy a copiar el código script. Recuerden, este es el que envía y este es el que recibe, pero el que recibe debe saber pues cómo lo ocupa recibir, ¿vale? Entonces voy a copiar esto y ahí está, miren, este es el script, y este es el script. Simplemente esta partecita simplemente es para que se habilite como la impresión de manera automática, para que no le demos control P o no le demos clic en el impresor, simplemente se activa, y es con windows.print. Para eso sirve, como que forzamos a que imprima. Y aquí miren que el script le estoy diciendo get, porque estoy obteniendo un parámetro. ¿Qué parámetro? Fecha impresión, que se llama igualito, miren, fecha impresión. Y aquí se llama fecha impresión. Simplemente copias y pegas. El inner HTML lo que sirve es para que introduzca, como para que inyecte, reemplace lo que tenga ese ID por lo que está recibiendo. Entonces vamos a entender que código.gc es el que envía y el HTML es el que recibe. Vamos a darle save, y como ya cambié de versión, le voy a dar 2.0. Es como como lo engorroso que hay que estar haciendo esto. Y aquí le vamos a dar 2.0. Le voy a dar guardar. Le voy a dar nuevamente implementación de pruebas. Copiar la URL. La pego aquí. Y va a ser el mismo resultado. Miren, de hecho ya salió el print, ¿lo ven? Sin que yo le diera nada. Le voy a dar cancelar. Y ahora sí debería estar funcionando fecha impresión, y le voy a decir que estamos al 1 de agosto del 2024 y ya está apareciendo aquí la fecha, ¿lo ven? Dinámicamente, ya lo hace dinámico. Si yo le quiero implementar la hora, le voy a decir y las 15 horas, ok, miren cómo se ven ya las 15 horas. Ahorita lo estamos haciendo mediante la URL. Vamos a terminarlo para que ya todo sea dinámico. Para que no sea muy grande este video, que por sí es la esencia de Tips and Tricks, porque es un tipo de formato que tarda muchísimo y tú lo puedes pausar en cualquier momento, para que después de tanta información que recibas, pues no te me estreses, ¿vale? Entonces voy a copiar aquí
todo el código que yo ya había probado con el team para que nada más tú lo puedas interpretar mejor. Voy a copiar toda la función y mira que yo ya estoy enviando aquí, bueno, aquí debería ser factura, porque ahorita va a sufrir cambios, 3.0, que ahorita le voy a cambiar el nombre. Y aquí yo estoy enviando prácticamente lo que hice es esta línea, copiar, pegar, pegar, pegar. Pero ahora simplemente es fecha de impresión, factura, fecha, proveedor, monto, días, crédito, toda la información dinámica, ¿vale? Toda la información dinámica va a ir aquí. Y lo mismo, copio y pego. Ya teníamos, recuerdan, fecha de impresión, pues simplemente ahora es factura, fecha, proveedor, monto, días de crédito, comentarios, pagos y listo. Le voy a dar guardar. Ok, este es el que envía. Vamos a darle aquí el que recibe. Para eso, el que recibe, tú me dirías, ok, pues está sencillo. Y yo voy en orden, factura. Entonces vengo aquí a buscar la factura y esa era la factura, ¿recuerdan? Entonces lo que haría yo es borrar esto y bautizo o renombro, como lo llaman en su país, ID igual, y entonces esto sería factura, ¿verdad? Y entonces vengo aquí, selecciono, pego y mira, aquí es factura y aquí es factura. Por eso yo no me preocupo en aprenderme las instrucciones, porque copio y pego no es nada malo. Aquí es la destreza de que lo puedes hacer muy ágil, ¿no? Obviamente vimos que utilizamos ChatGPT, no nos complicamos. Obviamente si tú quieres profundizar en HTML, está perfecto, es un nuevo skills que vas a adquirir, ¿vale? Y así vamos a ir uno por uno. Si lo hago ahorita uno por uno, pues nos vamos a demorar bastante. Por lo tanto, yo voy a copiar pues prácticamente todo lo que ya tengo aquí, que este es el script que recibe, debería estar por aquí. Miren que no lo guardé, entonces bueno, no lo tocará hacer manualmente, sirve que pues así lo vamos a repasar más. Vamos a ir después de factura, lo vamos a ver con proveedor. Entonces, y es fácil identificarlo, miren, ya cuando tú tomas como esa practicidad, miren, es fecha de impresión, factura ya tenemos, entonces seguiría fecha. Ok, y entonces aquí en fecha, no se confíen todo del HTML, porque miren, del ChatGPT, aquí no me está cerrando la P, entonces me tocaría aquí cerrarlo yo manualmente, quito esto, y aquí le doy ID igual a fecha. Ok, ahí ya tengo fecha. Ahora quito el del proveedor, y aquí le diría ID igual a proveedor. Por eso utilicen nombres sencillos que ustedes los puedan identificar rápidamente. El del monto, quito esto y aquí le doy ID igual a monto. Luego quito el del día de crédito y le pongo ID días crédito. Luego en comentarios, obviamente se va a complicar si su ticket es mucho más difícil. ID igual a comentarios. Y el de pago, le voy a quitar esto y le voy a decir ID, y como sí no me recuerdo cómo es, vamos a regresar, se llama pago, ok. Entonces simplemente aquí el ID es pago. ¿Qué más tenemos aquí? Miren que tenemos Petróleos Mexicanos, pero ¿qué diferencia hay de que no? ¿Por qué no estoy utilizando el mismo que digo acá, que es proveedor? Porque el proveedor va a llevar como tal, si ustedes recuerdan en el ticket, miren, se los voy a volver a mostrar, lleva proveedor Petróleos Mexicanos, y si no acaba de decir nuevamente proveedor Petróleos Mexicanos. Por eso es que voy a mandarlo de diferente manera, ahorita les voy a decir cómo. Por eso es que lo defino dos veces, primero el proveedor y otro es el proveedor nombre. Entonces aquí le quito esto y le pongo ID proveedor nombre. Creo que eso es todo lo que faltaría. Ok, voy a darle copiar aquí a y pegar. Y me quedé en fecha. Aquí sería fecha. Luego sería proveedor,
con mucho cuidado, porque luego hay veces que si hay alguna cosa la copian mal y la pegan, van a estar sufriendo, porque sí se me ha pasado. Entonces vamos a darle días de crédito, hasta ahí vamos bien, días de crédito, ya casi acabamos. Comentarios, me faltó más, entonces me faltaron 2 campos más. Copio como base, pego, y luego pongo el pago. Miren que es más fácil hacerlo desde AppSheet porque nos ahorra todo esto, pero bueno, al final pues lo estamos aprendiendo. Aquí recuerden que lleve igual comentarios, listo. Creo que ya están todos los componentes. Ahora, algo que antes de que se me pase, este script, este logotipo, no es que ustedes lo puedan llamar desde un Google Drive. Lo que yo tuve que hacer, pueden utilizar cualquier herramienta que utilicen ustedes para subir algún archivo. Yo lo que usé es Blogger, aquí les estoy dejando, es le doy clic y simplemente crean un proyecto, y a ese proyecto suben una imagen. Luego lo vamos a hacer, miren, le doy nueva entrada y aquí le van a dar insertar imagen y la suben desde su ordenador. Por ejemplo, examino y yo voy a subir algún logotipo, por ejemplo este logotipo, voy a darle clic, se está subiendo, y ese logotipo simplemente le voy a dar publicar, confirmar, y luego lo que me interesa de esta liga es darle clic derecho y darle copiar dirección de imagen. Voy a darle pegar y miren que nada más se ve la imagen, que es mi logotipo. Ese logotipo me interesa tenerlo aquí donde tenía el simulador, que era el W3 School. Aquí, ¿cómo puedo reemplazarlo? Porque obviamente debe estar en la nube. HTML solo funciona con la nube. O bueno, funciona también localmente, pero si no encuentra algún recurso, pues no va a mostrar nada. Miren que aquí tengo Blogger, lo tengo montado en Blogger. Pues simplemente vas a hacer esto, miren, y reemplazas por lo que acabo de copiar. Le doy Run y ya me muestra el nuevo logotipo, pero sí debe estar montado el logotipo en la nube, o si ocupas más elementos en tu ticket, puedes montarlos en un servidor de la nube, ¿vale? Nada más en como para que no te quede duda de cómo es que monté el logotipo. Bueno, ya que acabamos, le voy a dar guardar. Recuerda aquí, bueno, era 3.0, le voy a dar aquí 3.0 y con eso deberíamos ya estar bien. Voy a darle aquí implementar nuevamente una prueba, y no es que voy a probar uno por uno. Ahorita lo que voy a hacer simplemente le voy a ampliar proveedor y con eso debería estar probando, o sea, funcionando. Miren, ahí debería estar el ticket prácticamente en blanco. Vamos a ver si es cierto, y efectivamente no hay ningún dato, ¿lo ven? Ni un dato. Si yo recuerdo un dato, por ejemplo, si le doy, ya no fecha de impresión, le doy proveedor y le voy a dar igual a, y voy a mandarle proveedor y le voy a decir Team Mundo Binario. Le doy Enter y ahora miren cómo dinámicamente aparece proveedor Team Mundo Binario. Bueno, ya vamos casi por lo último. Ya que tengo ese script y digo, ok, Axel, ya está correcto, todo está bien, le voy a dar hecho. Y entonces ahora sí le voy a dar nueva implementación y le voy a decir que es factura 3.0. Yo siempre lo voy aumentando. Si hago una modificación, 4.0, y así para saber el control de cuántos cambios yo he realizado. Y le voy a dar implementar. Listo, esta liga que tenemos aquí nos va a servir. Le voy a dar copiar. Ahora sí vamos a ir a AppSheet y vamos a generar la acción. Ya estamos en los últimos 5 minutos. Vamos a darle crear nueva acción. ¿En dónde? En factura, pero aquí se va a llamar action. Recuerden, con la nomenclatura camello igual, imprimir, pero yo le voy a decir HTML porque la otra es la opción tradicional de AppSheet. Y le voy a decir aquí que vaya a una external website. Por aquí debería estar que esta, go to a website. Y le voy a decir launch external y en target voy a pegar justamente esto,
que es lo que me va a servir como parámetros. Espero que eso sí lo haya guardado, porque así vamos a ver cómo es que lo vamos a llamar esa acción. Miren, le voy a copiar esto, que también te estoy dejando todos los recursos organizados en la descripción del video para que tú vayas y hagas las pruebas. Entonces voy aquí a aumentar este tamaño y miren, este es el Excel que no me va a servir porque yo lo tenía previamente copiado, pero simplemente vengo a la implementación, que es esta, la copio, regreso aquí y la pego, porque esto cada vez que yo hago una nueva implementación va cambiando la URL, y sencillamente le digo con un ampersand, concateno símbolo con el símbolo de la pregunta que cierra, y le mando fecha impresión igual a fecha impresión, factura es igual a factura, y aquí si ya lo conoces tú, es el campo, la columna que tú tienes en AppSheet, ¿vale? Factura, factura fecha, proveedor nombre, monto, crédito, factura, comentarios, todo eso simplemente vas a ir jugando con lo que le vas enviando. Le voy a dar save, y vamos a ver las dos opciones. Van a ver que la opción de script va a tardar casi nada. Vamos a configurarlo aquí y le vamos a dar imprimir HTML para que lo diferenciemos. Le vamos a dar una printer, vamos a darle save y vamos a probarlo. Para eso lo voy a probar en modo computadora para que se vea mucho mejor, y entonces voy a ir a la factura. Miren que aquí no va a afectar al Drive porque no va a generar ningún archivo PDF, lo va a armar al vuelo. Voy a seleccionar esto, y este sabemos que sí genera el archivo PDF, pero ¿qué es lo que va a hacer? Me va a imprimir dinámicamente el recibo. Y miren cómo arriba se ven los parámetros de los cuales hablábamos, ¿ven? Ahora, si yo le doy clic, bueno, ya lo cierro, y ahora quiero imprimir la 7B, imprimir. Y entonces ya está listo para imprimir, ¿ven? Ahorita no se preocupen, la hoja está muy grande, pero cuando tú lo tienes configurado en una térmica, el ticket sale, lo corta en automático. Ahora, mira, aquí dice el pago, espero que se vea muy bien, el pago lo recibirás el 8 del 15, pero si yo quiero ser un poco más polite y no quiero decir el pago lo recibirás, o quiero ser un poco diferente en la forma en que yo le digo la representación de información a mi cliente, yo le puedo decir, mira, tú vas a recibir el pago, le doy save, y es prácticamente todo eso. Ya no tengo que ir al AppScript ni al HTML, por eso es que yo lo dejé desde aquí. Le doy imprimir, y aquí dice, ya se vería, tú vas a recibir el pago, y todo lo demás es dinámico. ¿Cómo saqué lo de la fecha de impresión? En la tabla de facturas, por cada ticket yo generé una columna virtual que se llama impresión fecha, y ahí simplemente le doy el no, y todos los demás campos que viajan pues los obtengo de esta misma tabla, y es así como lo vamos a ir generando. Si tú no quieres que se abra una externa, o sea, una pantallita externa, en la acción vas a ir a deshabilitar en HTML de external. Le voy a dar save para que lo haga dentro de AppSheet. Vamos a ver cómo lo hace. Voy a cerrarlo y voy a darle nuevamente visualizar así. Le voy a dar clic aquí, imprimir HTML, y entonces miren, de hecho, ¿qué tarda? En lo que abre y eso, como 1 o 2 segundos a lo mucho, a diferencia de los otros 15, 20, hasta 30 segundos que tardaba. Y en ningún momento, miren, voy a abrir el Drive, en ningún momento se genera ningún documento, porque no estamos generando PDFs. Lo que hace lento en AppSheet la generación de los archivos, pues es justamente porque va y forma manualmente el PDF. Si nos vamos a la carpeta de AppSheet Data y nos vamos al proyecto que se llama SAF, vamos a ir a facturas. Solo tenemos la única factura, que es esta, la que generamos juntos, la 7B. Pero si yo genero aquí la 100A, y le doy a imprimir, en ningún momento se ve generado ese PDF. Simplemente va y lo
lo forma de manera automática aquí con el AppScript. Entonces aquí miren, ya tengo el folio, todo esto es dinámico, 250. Incluso miren, si yo cambio aquí el monto, vamos a cambiar aquí, vamos a 250. Lo vamos a hacer desde aquí. Voy a ir cerrando pestañas y voy a decir, ¿sabes qué? Tengo erróneo. Esto es otra ventaja. Fíjense que no me había acordado de esto. Cuando nosotros hacemos una edición en AppSheet y decimos no eran 2250, sino eran 12250, le doy guardar y luego generar ese PDF tarda bastante, es muy lento y hay veces que hasta incluso el browser te sigue mostrando 250. Si les ha pasado, por ahí coméntenlo. Hey, sí, Axel, tienes razón, sí nos ha pasado. Si yo le doy aquí imprimir HTML, miren que el monto se ve de inmediato reflejado. No tenemos que esperar a que AppSheet vaya, sincronice, genere el PDF. Con esto yo creo que damos por terminado la sesión. Me siento muy contento y va a ser creo, si no me equivoco, el video más largo que vas a aprender ahí en la comunidad. Pero vale la pena. Hay veces que hay un video que tuve como de 50 minutos y eso tiene buen rendimiento, pero porque justamente pues no es que te lo vayas a ver todo de un solo momento, sino que vayamos incluso disfrutando cómo le enviamos parámetros, cómo se va armando el HTML. También si tienen ahí algún tip que no sea ChatGPT y alguna otra herramienta, también compártenosla, ¿vale? Hey, bien, ¿qué te ha parecido este video? Cuéntame en los comentarios, estoy emocionado de leerte. Mientras todo eso sucede, aquí está el planetita por si no te has suscrito, me gustaría que pertenecieras a la comunidad. Y aquí te estoy dejando otra recomendación totalmente donde puse muchísimo empeño para que tú aprendas sobre este tema. Bueno, mientras todo eso sucede, yo te veo en otro video donde seguramente vamos a seguir aprendiendo. Cuídate mucho, mi binario favorito.